Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo me están copiando? Se escucha, doctor. Se lo escucha bien, doctor. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con las clases. Vamos a ver el tema de repetibilidad. Bueno, el tema de repetibilidad es un complemento sobre todo a lo que es el tema de heredabilidad, que analiza en realidad lo que es la repetibilidad. Si bien es cierto, cuando iniciamos la materia, hemos señalado que, por ejemplo, nosotros nacemos con una determinada cantidad de genes y vamos a morir con esa cantidad de genes. No va a haber posibles modificaciones o alteraciones, sobre todo en la parte reproductiva, ¿no? En la parte somática posiblemente hay enfermedades y otras cosas, pero en la expresión, sobre todo, tenemos un número de genes y vamos a morir con ese número de genes. Entonces, no, puede haber modificaciones internas en la parte somática. Eso sí se da, pero estamos hablando sobre todo qué caracteres van a pasar a la próxima generación. En, en la mitosis o en la parte reproductiva de lo que es la parte somática, va a haber cambios. ¿Sí? La división de una célula, por ejemplo, la réplica de una, por decir, si hacen un corte, tienen que reponer esas células para que pueda, digamos, haber la cicatrización. Eso es una reproducción celular, eso tiene que ver con la mitosis, ¿sí? Ahí, por ejemplo, al replicarse las células, pueden ocurrir eventos de mutación y demás cosas, pero es en células somáticas. No estamos hablando de no estamos hablando de células que van a implicarse con la reproducción, que se refieren a los espermatozoides y a los óvulos. Entonces, por eso es que digo que nacemos con un número determinado de genes y vamos a morir con ese número determinado de genes. Ahora, ¿qué implica la repetibilidad? Implican varias actividades que tiene el individuo a lo largo de su vida. En realidad, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si nosotros esquilamos una oveja, esperamos un año y al siguiente año vamos a poder esquilarla, ¿no? Y así sucesivamente, año tras año, los eventos se repiten. Si ordeñamos una vaca hoy día, mañana también vamos a ordeñar, pasado también, bueno, hasta se cumplan los 305 días de ordeño. El evento se repite, ¿sí? Si nosotros tenemos el largo de lactancia de una vaca, también vamos a tener la posibilidad de que ese evento se repita cuando nazca otra cría. Entonces, son eventos que se repiten a lo largo de la vida del individuo. ¿Sí? Esa expresión de genes que existe va a estar influenciada por el medio ambiente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el tema de la esquila, si yo he esquilado este año y al año ha habido una sequía, posiblemente la lana no crecerá de la misma manera que ha crecido este año. Y así sucesivamente. Entonces, ¿ahí qué está sucediendo? Nosotros tenemos los genes que se van a expresar, pero van a ser modificadas esas expresiones de acuerdo a la presentación del medio ambiente. Sí, y vamos a ver esa situación. Si nosotros hemos disgregado la parte genética en lo que es la parte aditiva, la parte de dominancia, interacción, el medio ambiente, para nosotros la implicancia del medio ambiente tiene solo una división de dos partes que son
importantes, ¿no? La variación ambiental por efectos permanentes y la variación ambiental por efectos temporales, y eso lo vamos a definir más adelante. Pero en realidad lo que vamos a analizar es ese evento que se repite en cada uno de los animales para cualquier característica. No estamos hablando solamente de las características. Así como hemos analizado la heredabilidad en diferentes características, igual la repetibilidad se puede analizar en esas características que hemos visto. ¿Cómo me han copiado hasta acá? Si hay alguna pregunta en lo general de lo que vamos a avanzar. Todo claro, doctor. ¿Hay alguna consulta? Todo claro, doctor. Nada. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Eso es lo que vamos a ver a partir de ahora con lo que es la repetibilidad, ¿sí? ¿Qué significa? Dice, es un concepto estrechamente relacionado con la heredabilidad y es de gran ayuda para aquellos caracteres que se expresan varias veces en el animal, tales como peso al nacer, peso al destete, producción de leche, en realidad la mayoría de los caracteres que hemos visto, ¿no? La repetibilidad se refiere a diferentes registros de un mismo animal. No hay, por lo tanto, segregación o combinación independiente de los genes. Claro, solamente los genes que tiene el individuo se van a expresar, pero estos van a ser, en su expresión, van a ser, digamos, modificadas por el medio ambiente. Por lo tanto, las diferencias ambientales son causantes de las diferencias en los registros. Que una vaca produzca leche hoy día 5 litros. Perdón un segundito. Hola. Sí. Hola. Hola, hola. Bueno, van a disculpar. Veníamos hablando sobre las diferentes actividades que van a presentarse en cada uno de los animales o en el aspecto productivo, ¿sí?
o eventos que se repiten a lo largo, actividades o eventos que se repiten a lo largo de la vida del individuo, ¿sí? Si hay una modificación de los registros, significa que, por ejemplo, si una vaca hoy día la ordeño, me produce 9 litros y mañana me produce 12 litros. Entonces, hay algún aspecto que está implicando en ese sentido. Puede ser la alimentación, puede ser el estímulo del ternero. Hay una variación, pero no es que hoy día vas a ordeñar 12 litros y mañana 12 litros exactamente. No, siempre hay una variabilidad. Y eso sucede también a lo largo de la producción de leche, a lo largo de la producción de lana, huevos o cualquier otra característica. Hay una diferencia de los registros. Sí, una cría puede nacer este año con buen peso y la misma madre al siguiente año puede tener una cría con menor peso porque ha habido un evento de sequía o un evento porque ha habido mejor pasto, entonces han parido mejor, ha habido una mejor parición o una mejor gestación, mejor dicho. Entonces, esas diferencias, sí, que existen en los registros son causadas por efectos que, digamos, son medioambientales, ¿no? Y dice, en el caso de los efectos ambientales con respecto a la repetibilidad, estos pueden dividirse en dos componentes. Variación ambiental de efectos permanentes son aquellos que una vez ocurren en el animal y de allí en adelante afectan su producción en los registros, ¿no? Entonces, y dice, ejemplo clásico de la pérdida de un cuarto de una vaca, en la cual afectará la producción de leche de la vaca en las próximas lactancias. La variación ambiental de efectos temporarios son las variaciones de producción que se dan dentro de un mismo individuo por las diferentes influencias del ambiente que ocurren de época en época, como por ejemplo cambios de alimentación y enfermedad. ¿Alguien me puede decir qué es lo que he leído? ¿Ha entendido lo que he leído? ¿Alguien entendió lo que leí? Dani, Daisy. Dani, Daisy. Doctor, ¿Se ¿será que entendió? podría ¿Qué entendiste de lo que he leído? Doctor, ¿será que podría volver a repetir? Se me cortó la señal cuando estaba Nada, Dani, no estás entendiendo que es otra cosa. Nada, se le escuché entrecortado, Inge. Escuché entrecortado, Inge. Y hay diferencia, lo que habla es que hay una variación de efectos permanentes y hay otra variación que es de efectos temporales. Sí, ahí está. Y les voy a dar un ejemplo para que me entiendan mejor. ¿Sí? Si nosotros, y esto deben conocer bien los que están estudiando veterinaria, porque si no conocen esto, están muertos. Eh, las vacas para la producción de leche tienen 4 pezones y los 4 pezones, cada uno de ellos es independiente, es decir, no dependen de ninguna manera entre todos para que haya la producción de leche. Cada uno es independiente. Hay una enfermedad que se llama mastitis crónica. Sí, ¿qué significa la mastitis crónica? Hay una infección a nivel de justamente de cada pezón de la ubre de la vaca. Si le da a un cuarto, es decir, se dividen en 4 cuartos, y si le da a un cuarto, sí, a un pezón en otras palabras, los otros 3 pueden estar funcionando normalmente, van a producir leche. El pezón que ha sido afectado con mastitis crónica, ese posiblemente se va a cerrar y se cierra para toda la vida. ¿Sí? Entonces,
Esa es la característica de una variación ambiental o factor permanente. Una vez que ha ocurrido ya no se vuelve a recuperar. Es como cuando, digamos, tendríamos una amputación de una pierna y ya no volvemos a recuperar. Ahora, ese es un efecto de variación ambiental permanente. Y el efecto de variación temporal, igual no vamos a tener una mastitis crónica, sino una mastitis clínica o subclínica si quieren. Es decir, que un cuarto le da mastitis y le hago el tratamiento y supera esa enfermedad y nuevamente vuelve a ser funcional ese cuarto. Ese es un efecto ambiental temporal. ¿Por qué? Porque en un determinado momento ha afectado y luego se ha restablecido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Los genes están estimulando de que funcione normal. Sí, hasta en el cuarto que es clausurado, está funcionando sus genes para que funcionen normalmente, pero estos han sido afectados por un efecto ambiental. ¿Sí? En este caso, uno que es ya permanente y otro que es temporal, en el caso de los ejemplos que hemos visto. ¿Me han logrado entender o nada? Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo? No, doctor, Nada. ¿se entendió? Gracias. Se entiende, doctor. Bueno, entonces tenemos, es decir, como si hemos dividido la parte genética en lo que es aditividad, dominancia, interacción, la parte de lo que es el ambiente estamos dividiendo, por decir, en lo que es un efecto permanente y un efecto temporal. Dice, por tanto, es necesario obtener de forma de medir el valor de cada tipo de influencia que actúa en la producción, que se repite, para poder establecer las correlaciones entre ellas, con la finalidad de evaluar futuras producciones en los animales. Este puede ser hecho a través de la estimativa de la repetibilidad, la cual es calculada en términos de varianza fenotípica, claro, porque la suma de la parte genética con la parte ambiental es lo que nos va a dar el fenotipo. Nosotros vamos a hacer estas estimaciones de cómo puede ser la variación de acuerdo a los datos que tengamos, el histórico que tengamos de los animales, de sus registros, para poder calcular la repetibilidad. ¿Qué efectos han sido los que han influenciado sobre la variación de la expresión de los genes? Entonces, en ese sentido, el concepto de repetibilidad, dice, la repetibilidad se define como la correlación de diferentes registros para un carácter en particular, o como la expresión del mismo carácter en diferentes épocas de la vida productiva del animal, ¿sí? Y en términos de varianza tenemos fenotipo es igual, bueno, fenotipo es igual a la parte genética más la parte ambiental, pero el fenotipo, ¿sí? En términos de varianza tenemos varianza fenotípica, varianza genética y varianza M, pone acá, que puede ser E también, que es igual, porque es varianza ambiental, ¿sí? O medioambiental, como está acá. Aquí vemos que tenemos la varianza ambiental y la varianza ambiental estamos dividiendo en varianza de efectos permanentes y la varianza de efectos temporales. Sí, aquí dice varianza del medio ambiente permanente y la varianza del medio ambiente temporal. Sí, entonces seguimos con el fenotipo, no hay ningún problema, solo que hemos subdividido esa parte. La varianza ambiental permanente es el factor responsable de la varianza entre los individuos y la varianza ambiental temporal, sí, es la responsable por la varianza dentro de los individuos. Cuando estamos hablando entre y dentro,
cuando hemos hecho el análisis de varianza, hemos subdividido en dos partes. ¿Sí? Fundamentalmente, hablamos de la parte genética y de la parte ambiental, ¿no? Por eso habla acá la varianza ambiental temporal responsable de la varianza entre individuos. Y la varianza entre los individuos es la varianza ambiental permanente, que es la responsable de la varianza entre individuos, ¿sí? Es en ese sentido en que, digamos, vamos a trabajar en referencia a lo que es la repetibilidad. La varianza entre animales está formada por dos componentes genéticos y ambientales. La varianza dentro de los animales proviene únicamente de la varianza temporal, ¿sí? La varianza ambiental también que le llamamos, o varianza genética, que es la que sería permanente en este caso. Y habla que sustituyendo en la ecuación 1 podemos obtener, si tenemos la varianza fenotípica, es igual a la varianza genética más la varianza de efectos permanentes más la varianza ambiental de efectos temporales. Sí, la varianza entre los individuos será entonces varianza fenotípica, varianza de efectos permanentes más la varianza de efectos la varianza genética, ¿no? ¿Por qué está hablando entre individuos? Sí, porque justamente va a ser la varianza que es temporal, ¿no? Y dice, la relación entre la varianza entre los individuos y, y la total nos da la estimativa de la repetibilidad. Entonces, para hallar la repetibilidad, que está con R minúsculo acá, vamos a tener lo que es la varianza genética más la varianza de efectos ambientales permanentes sobre, ¿no?, la varianza genética más la varianza de efectos ambientales permanentes más la varianza ambiental de efectos temporales. Con esta fórmula vamos a hallar lo que es la repetibilidad. Dice, como se trata de un mismo carácter, estamos hablando, por ejemplo, de la lana que se esquila cada año, ¿no?, el cual es medido en diferentes épocas de la vida del animal, es decir, que el genotipo no cambia, es decir, los genes no van a cambiar, entonces obtenemos repetibilidad es igual a lo que es varianza ambiental permanente sobre varianza ambiental permanente más la varianza ambiental temporal, ¿sí? Estas son las fórmulas por la cual podemos llegar a lo que es la repetibilidad. ¿Cómo hacemos para hallar la repetibilidad? Dice procesos para estimar la repetibilidad. Los caracteres repetibles presentados por los animales permiten dos tipos de medidas: las que se repiten en el tiempo, peso al destete, de los terneros producidos en una misma vaca, y aquellas que se repiten en el espacio, características, por ejemplo, de la canal. La estimativa de la repetibilidad puede ser analizada bajo ciertas condiciones por los mismos métodos. Hemos hablado número de iguales de medidas por individuo. ¿Qué significa eso? Si tenemos la vaca A, B, C, D, F, son 6 vacas. Y aquí dice, ¿no? Por ejemplo, en la primera lactancia, su segunda lactancia, tercera lactancia, cuarta. ¿Cómo se está repitiendo el caso? Dice, peso destete de 5 lactancias sucesivas, corregidas por edad al destete, edad de la vaca y sexo del ternero. Eso vamos a ver después, ¿no? Están destetando en su primera cría, está pesando 140 días en el momento del destete. Su segunda cría en 151. Su tercera cría en 152. La cuarta cría en 160. La quinta cría en 148, ¿no? Entonces, son los datos de registros de peso al destete de los hijos de esta vaca.
Sí, y así sucesivamente tenemos de las otras vacas y nos indica que son lactancias sucesivas, por eso se dice son las crías de cada año. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cómo trabajamos. En este caso, dice número iguales de medidas por individuo. Todos tienen 5 lactancias. No es como en el anterior caso que hemos visto en heredabilidad, que unos tenían 10 crías, el otro tenían 8 crías, el otro 7 crías, el otro 6 crías. No. En este caso todos están con un mismo. Y dice corregidas por edad al destete. ¿Qué significa edad corregida al destete? Significa que, por ejemplo, todas las crías no nacen al mismo día ni a la misma hora. Las crías pueden nacer, si es un empadre, digamos que ha sido controlado y demás cosas, los rangos de aparición no deben pasar de un mes, por ejemplo. Todo el rebaño debería parir, dependiendo cómo uno vaya cronogramando sus actividades reproductivas, pero normalmente se hace así. Pero, digamos, crías con un mes de diferencia es harto, sobre todo en el peso de los individuos. Si hoy día nace una cría, de aquí a una semana nace otra, yo no puedo comparar esas crías. Entonces, hago un artificio y corrijo esas edades como si las crías me hubieran nacido el mismo día. Eso significa corregir por edad al destete. Está corrigiendo a la edad del destete. Hay una fórmula para eso, que no les voy a mostrar, porque eso deberían verlo en zootecnia. Esa es la parte fundamental, ¿no? Cómo se corrigen las edades. La edad de la vaca, igual. Una vaca que es primeriza va a dar una cría generalmente con menor peso que una vaca que ya, digamos, ha parido muchas veces. Entonces se corrige también esa situación como si las vacas tuvieran una misma edad. Y el sexo del ternero también igualmente, ¿no? Es decir, los machos generalmente nacen con mayor peso que las hembras. Entonces corregimos, hay fórmulas para eso y eso han de vivir en zootecnia, ¿no? Esa es la parte fundamental de la zootecnia. Eso es como se corrige así las edades y se pueden tener los datos como si fueran, como hacen los experimentos en semillas, ¿no? Es decir, con semillas. Todas se siembran y todas emergen en un mismo momento, por decir. No hay mucha diferencia. Más o menos, eso es lo que se trata de hacer con los animales y se corrige de esa manera. No hacemos las correcciones porque, bueno, nos llevaría otro tiempo, digo, una clase por lo menos para ver todo lo que es correcciones, pero de todas maneras tenemos esa situación ya corregida acá, ¿no? Tenemos un número de 30 animales, la sumatoria de X, que es la sumatoria de los pesos, ¿no? Que es al cuadrado, y esta es la sumatoria de X de cada uno de los pesos, ¿sí? Vamos a utilizar el análisis de varianza. Aquí tenemos suma de cuadrados totales, suma de cuadrados entre vacas, ¿no? Y suma de cuadrados dentro de vacas. Eso ya no voy a repetir. Eso lo hemos visto ya anteriormente con el análisis de varianza. Tenemos entre vacas, tenemos grados de libertad 5 y dentro de vacas 24. Hallamos, lo que a nosotros nos interesa es la varianza ambiental temporal, que es esta, ya hemos visto por qué, ¿no? Si quieren, acá también tenemos la varianza ambiental temporal, que es 86,46. Tenemos este dato, obtenemos lo que es K y vamos a hallar lo que es la varianza ambiental permanente. En otras palabras, en lo que hemos hecho análisis de varianza, las fuentes de variación habíamos tomado
entre vacas y dentro de vacas, o la parte genética o la parte ambiental, que es lo mismo que estamos haciendo acá. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguien entiende o no entiende nada? Todo claro, doctor. Está claro. Enrique Mamani. Enrique Mamani. Pazzi, Juan Pazzi. Juan Pazzi. Juan Pazzi Arcos. Se ha escapado. Espinosa. Poma Mariana. Estefanía Fabiana Pino. Aquí, doctor, yo le respondí. Perdón. Yo le dije que todo está bien. Claro. Bueno. Abigail Maidana Huanca. Me dice, doctor, la última parte puedes repetir, por favor, se me perdió la conexión. Ya esa es una excusa, ¿no? ¿Por qué no me dicen normalmente no entiendo y listo? ¿Para qué me dicen se perdió la conexión y eso? De todas maneras, este es el tema en el cual se hace el análisis de varianza con los datos que están acá, ¿no? Y solamente es reemplazar acá todos los valores. Aquí tenemos suma de cuadrado x, aquí tiene suma de cuadrado x al cuadrado, menos suma de cuadrado, de x elevado al cuadrado, que es otra, no es igual a esto, ¿no? Sobre n, que es el número total de individuos o los descendientes, que son 30. Nos va a dar un valor que es este, ¿no? Igual la suma de cuadrados entre, hallamos el valor, y la suma de cuadrados de entre. Ya he explicado esto, por qué se eleva al cuadrado, porque hay datos que se pueden repetir o datos que se pueden interpretar mal o se pueden transcribir mal, y para eso se hace la corrección, ¿no? Suma de cuadrados entre vacas, igual tenemos los valores, y con eso armamos toda esta situación de lo que es los grados de libertad. Entendemos la suma de cuadrados, también aquí está saliendo de acá, y los cuadrados medios. La última parte hallamos lo que corresponde a lo que es la varianza ambiental temporal. Esta varianza ambiental temporal es este valor, y este valor se repite acá, más el número de individuos, ¿sí? Y la varianza ambiental de efectos permanentes. Para hallar hay que reemplazar solamente estos valores. Acá tienes el valor, por ejemplo, la varianza de efectos ambientales permanentes es el cuadrado medio entre vacas menos el cuadrado dentro de vacas. ¿Sí? Aquí tienes 2,82,34, que tienes aquí este valor, y 86,46, que es este valor, y nos va a dar dividido entre el número que es 5. ¿Sí? Y tienes un valor de 39,11. Ese valor, bueno, vas a reemplazar en la fórmula que es de repetibilidad. Hasta aquí era lo que habíamos preguntado, si se entendía o no lo que se estaba haciendo. ¿Hay alguien que no ha captado, no ha entendido alguna duda? Fabiana Pino. Todo claro, doctor. Flores Rodríguez Andrea. Flores. Gabriela Fuentes Carvajal. Giovanna Mamani.
Sí, doctor, se entendió. Yanela Nara. Sí, doctor, todo claro. Ya. Entonces, nosotros una vez que hallamos estos valores en lo que es el análisis de varianza, vamos a hallar la repetibilidad. La repetibilidad dice varianza ambiental de efectos permanentes sobre la varianza ambiental de efectos permanentes sobre la varianza ambiental de efectos temporales. Reemplazamos esos valores que están acá, ¿no? O el valor que está acá también, que es el que hallamos justamente, que es este, sí, que es 3911, y nos va a dar que la repetibilidad es de 0,31. ¿Qué significa ese valor de 0,31 para la repetibilidad? Que ese carácter, si hablamos igual que la heredabilidad que va de 0 a 100 o de 0 a 1, ¿sí? 0,30, ¿qué significará? Haciendo la homologación de los grados de valores que existen en la heredabilidad. 0,31, ¿qué significará? ¿Qué va a significar? Que va a ser una mediana repetibilidad. Que ese evento, por ejemplo, si hablamos de la esquila y estamos hablando sobre peso de vellón, ¿no? El peso de vellón va a tener una repetibilidad, es decir, de 31%, es decir, que ese carácter se va a repetir en un 30. Puede ser que haya mayores eventos, es decir, una repetibilidad mayor, por ejemplo, de 70%, que ese carácter se va a repetir en un 70% porque es alto. O puede ser un valor bajo, que esa repetibilidad va a repetirse, pero con mucha variabilidad. Entonces, eso me va a hacer de que no sea constante, digamos, estos valores de repetibilidad. Y eso a mí me diría que no, pues no puedo apostar por un carácter que fluctúa mucho. Más bien apostaría por un carácter que no fluctúa mucho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Bueno, doctor. gracias. Ok, entonces, Doctor, sí, una pregunta. Entonces, un valor aceptable para nosotros de repetibilidad debe ser arriba de 0,5, 0,50. sí, a partir de una mediana heredabilidad, como también es de repetibilidad. Como en la heredabilidad tienen los mismos valores de la heredabilidad. ¿Sí? Sí, Es decir, bajo, medio, alto, ¿no? O muy alto también, que hay otros que indican. Bajo de 0 a 1 a 20%, de 20 a 40 mediana, de 40 a 50 o 60 alta, y de 60 o de 70 para arriba muy alto, ¿no? Entonces, también fluctúa en esos grados la repetibilidad. Si es un carácter que nos interesa a nosotros, de mediana para arriba es interesante un carácter. Ahora, no digo que no podamos seleccionar un carácter que está con baja heredabilidad. Es posible, pero se tiene que hacer algunos ajustes de otra manera para un programa de mejoramiento genético, que no lo vamos a poder ver porque eso implica ya mucho, otras cosas más, ¿no? Entonces, solamente estamos viendo el concepto general de lo que es la repetibilidad y cómo podemos usar. ¿Está bien? está bien, doctor. Ya. Gracias. Entonces, una vez que hallamos la repetibilidad, podemos hallar su varianza también, que es, por ejemplo, o su desviación estándar, o su error, que normalmente llaman así, que va a fluctuar con 0,090, es decir,
0,31 más una desviación estándar menos una desviación estándar, eso es lo que se refiere. ¿Sí? Entonces, son los rangos en los que va a fluctuar la repetibilidad, ¿no? Y eso nos va a indicar si realmente el trabajo que hemos hecho es real o está dentro de los parámetros que normalmente se encuentran, ¿no? Estos datos no son reales, dicen, fueron utilizados para facilitar los cálculos. Bueno, es un ejercicio, ¿no? Ahora, hay una repetibilidad con diferente número de medidas. Es decir, en este caso, por ejemplo, tendríamos la madre A con 5, pero la madre B ya no es con 5, sino con 4, y esta con 4, esta con 3, esta con 2. En ese caso, ya no con 5 lactancias, sino con 2 lactancias, así. Y eso no son medidas iguales por individuo. A eso se refiere cuando hablamos de lo que es número de diferentes medidas por individuo. Y dice, para el análisis de varianza se utiliza el mismo modelo del ejemplo anterior, lo único que cambia es la estimación del cuadrado medio dentro de los individuos, del cual se obtiene elevando al cuadrado la sumatoria de todos los registros de cada individuo por el de datos de valor respectivo de cada individuo, menos el factor de corrección. El coeficiente K, o sea, el número de registros promedio por individuo, se obtiene a través de la siguiente fórmula. K, esta K que está acá arriba, o esta K aquí, mejor, sí, no tiene ninguna modificación porque todas las madres tienen 5 crías. En cambio, acá va a variar porque no todas van a tener, entonces se utiliza esta fórmula como hemos hecho en heredabilidad, ¿no? Y el desvío estándar para lo que es hallar el desvío estándar se halla con esta fórmula. Sí, tenemos todos los valores, ¿no? Tenemos, dice, número de individuos, número total de mediciones. Entonces no hay ningún problema, tenemos todos esos datos y podemos hallar eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende o nada? ¿Qué dicen? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor, se entiende. Ah, Yanela Nara. Sí, doctor, se entiende. Alina Rosario. Alina. Juan Gabriel. Buen día, doctor. Sí, se entendió. Bueno, Laura Lidia. Buenos días, doctor. Sí, se entiende. Lisette Juana Chura. Sí, doctor, ¿se entiende? Mayerly Maguela. Aquí, doctor, dígame, si se entiende. Ya, muy bien. Mariana Antonieta Merlo. Doctor, sí se entendió. Ya, muy bien. Entonces estamos, bueno, de paso que estoy pasando lista, ¿no? Para ver si están o no están, o están atentos o no. Ahora, vamos a ver las consideraciones sobre la repetibilidad. ¿Qué es lo que debe, para qué nos sirve, en qué utilizamos la repetibilidad? La repetibilidad, como la heredabilidad, tiene una escala de valores de 0 a 1 o de 0 a 100, como me han mencionado. La repetibilidad marca el límite de la heredabilidad para cualquier carácter en consideración, ya que la heredabilidad máximo puede ser igual al valor de la repetibilidad, más nunca mayor que esta. Si normalmente hallamos la heredabilidad, también vamos a hallar la repetibilidad. Pero la heredabilidad no puede ser mayor que la repetibilidad en valores numéricos. Puede ser menor o igual, pero no puede ser mayor. ¿Sí?
La repetibilidad también nos da una indicación de cuántos registros deben obtenerse del individuo antes de ser eliminado, que significa que lo vamos a descartar. Ya que si la repetibilidad es alta, bastarían pocos registros, si la repetibilidad es alta, bastarían pocos registros para decidir si el animal es desechado o no, o es descartado o no. Sí, teniendo una repetibilidad alta, entonces un valor, yo puedo tomar ese valor como parámetro y cada individuo voy midiendo y si es menor a ese valor o a esa media, por decir, lo voy descartando. Caso contrario ocurre cuando la repetibilidad es baja. Es decir, la repetibilidad si es baja, entonces necesito mucho más registros para poder, digamos, autenticar esa situación. ¿Sí? Mediante el uso de la siguiente fórmula se puede calcular la repetibilidad del carácter cuando se emplea un gran número de registros, ¿no? Entonces, se puede utilizar esta fórmula, donde dice que, por ejemplo, repetibilidad para las producciones de un individuo, ¿no? Y número de registros. Y con eso puedo utilizar, digamos, puedo calcular la repetibilidad. Dice, también la repetibilidad es usada para la estimativa de la capacidad más probable de producción. ¿Qué significa eso, la capacidad más probable de producción? Significa que yo puedo utilizar este dato de la capacidad más probable de producción y vean, ¿no? Aquí dice el promedio de capacidad más probable de producción es igual a ¿qué? H, y aquí está el valor de la repetibilidad. ¿Sí? Pero con ese valor de la repetibilidad yo puedo calcular la capacidad más probable de producción. Si yo tengo una vaca lechera que produce 30 litros, digamos, dentro del altiplano, su hija, cuando ha nacido, yo quiero ver si esa hija va a producir la misma cantidad o más a la edad que tiene esa madre. Eso implica la capacidad más probable de producción. Y con la repetibilidad yo puedo calcular esa situación. Por ejemplo, en el tema de reproductores, ¿sí? Si me nacen 20 crías machos, ¿sí? Y con diferentes pesos, por decir. ¿Yo a cuál selecciono? Porque los caracteres que están presentándose al nacer es bien difícil poder seleccionar los animales. Me puedo equivocar, tal vez lo puedo eliminar al mejor animal. Entonces, para no equivocarme, utilizo esta capacidad más probable de producción. ¿Sí? Ya no estoy esperando 2 años para que los animales desarrollen toda su aptitud corporal y reproductiva, porque alimentar 20 animales y por 2 años es un costo muy alto. Sí, solamente voy a seleccionar aquellos animales que me interesan como reproductores. Entonces lo que hago es seleccionar 1 o 2 y los demás los castro para que no tenga problemas, digamos, en el manejo. Porque una vez castrados ya no puedo elegirlos como reproductores. Sí, entonces, para eso nos ayuda la repetibilidad, para poder predecir quién va a ser un individuo que va a presentar mejor características para ser un buen reproductor. Y eso lo voy a hallar a través de lo que es la capacidad más probable de producción. Dentro de esto, aquí están los datos de la H, ¿sí? O la media de H es la media del hato o del rebaño, si es que quieren. X sub UI, la media del individuo o el peso del individuo. N es el número de registros y R es la repetibilidad del carácter. Entonces, para hacer la capacidad más probable de producción, tengo que hallar primero lo que es justamente los valores de repetibilidad. ¿Sí? Estos valores de repetibilidad.
Sí, tengo que hallar esto. Y con ello puedo hallar lo que es la capacidad más probable de producción de un individuo. ¿Cómo voy a hacer esa situación? Por ejemplo, dice, ¿no? Acá, la capacidad más probable de producción indica la producción del animal en el siguiente parto, por ejemplo. Un ejemplo que está dando. A través de la capacidad más probable de producción se puede calcular el índice materno productivo por medio de la siguiente fórmula, ¿no? Índice materno productivo, la capacidad más probable de producción por 365 días, que es una gestión, y el índice, este es el intervalo entre partos. Para eso tengo que tener el dato de intervalo entre partos. El intervalo entre partos es lo que significa si una madre está pariendo cada año, por decir, no cada 2 años, ¿no? El índice materno productivo, la capacidad más probable de producción que tengo que sacar por la fórmula esto y el intervalo entre partos. El índice materno productivo significa la producción de la vaca por intervalo entre partos, es decir, cuánto va a producir cada vaca en cada gestión, considerando más el intervalo entre partos. Un poquito que no me van a entender esto porque seguramente se van a... Este es un índice que hay que calcularlo también, se calcula a través de la parte económica y la parte genética del animal. Por decir, el precio de la carne está, ¿en cuánto está el kilo el precio de la carne ahora? En gancho, por decir, en 15 bolivianos, ¿no? Y la lana, ¿cuánto cuesta? Cuesta, por decir, 2 bolivianos. ¿Qué es lo más importante? La carne. Entonces, el índice va a valer el 70% la carne y el 30% la lana sobre el valor estimado del animal. Son cosas que se manejan así, digamos, en la mejora genética para crear índices. No lo vamos a manejar esa situación, solamente les estoy dando un ejemplo para que puedan entender lo que es el índice materno productivo, ¿no? Porque es un índice, pero se calcula más o menos como lo estoy haciendo. En este caso va a ser sobre la producción de leche, ¿no? ¿Cómo se interpreta el coeficiente de repetibilidad? Vamos a ver. El coeficiente de repetibilidad está asociado con la probabilidad de estimar la futura producción del animal. Yo puedo predecir a través de la repetibilidad de situación. Para entender mejor su valor estimado, se toma como ejemplo lo analizado anteriormente del ejercicio que hemos visto, donde la media del peso al destete de la población es 165 kilogramos y una vaca que desteta a su ternero con 170. Vamos a ver acá, está hablando de este ejemplo. Acá tenemos los valores, aquí tenemos un individuo que pesa 170, que seguro es el más alto, y el más bajo 140 posiblemente. ¿Sí? Entonces, esos son los rangos y la media, que es 165, creo que dijo. ¿No? $165, ¿no? Dice, en donde la media del peso al destete de la población es 165. Pero hay una vaca que desteta un ternero con 170. Se requiere determinar el peso al destete en su próximo parto. Si la vaca, ¿cómo va a destetar a su próximo ternero? Siendo que la repetibilidad es 0.3 o 0.31 que llamamos para dicho carácter. La superioridad de la vaca frente al rebaño. 170 menos el promedio, tenemos una diferencia de 5 kilogramos. Vamos a ver la probable superioridad del peso al destete en el siguiente parto. 5 por 3, estos 5 kilos por 3, que es la repetibilidad, nos va a dar 1.5. El probable peso al destete del próximo ternero de la vaca va a ser 165, que es la media, más 1.5, que es la repetibilidad, es decir, la probable superioridad del individuo. Mínimamente, la
la vaca que ha destetado con 170 su ternero va a destetar mínimamente con 166 kilogramos. Estamos prediciendo cómo sería el destete de la próxima cría de esta vaca que ha destetado con 170. Esto puede ser más, puede llegar a 175 posiblemente, pero nos está estimando que es 166 lo mínimo que podría tener esa vaca al destete a esa edad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí, doctor, se entiende. Villanes, Yujra, Carol. Sí, doctor, se Gracias, entiende. Rosalía. ¿Eh? Sí, doctor, se entiende. Y ya. Ya. Nancy, Paco. Nancy, Paco. Nachelin, Condori. Ok, Nancy me escribe que sí. Oscar Santos. Giovanna. Ya. Pamela Fuentes. Sí, doctor, se entiende. Paola Gabriela. Sí, doctor, se entiende. Muy bien, entonces continuamos. Dice, otra forma de interpretar el coeficiente de repetibilidad es comparando el peso al destete de los terneros entre dos vacas diferentes dentro del mismo rebaño. Claro, tiene que ser dentro del mismo rebaño, ¿no? Así, por ejemplo, si una vaca A destetó un ternero con 170 y la vaca B destetó un ternero con 150 kilogramos en sus primeros partos, es de esperarse una diferencia media en el siguiente parto, que es de 6 kilogramos, o sea, 170 menos 150 son 20 kilogramos. 20 kilogramos por 0.3 son 6 kilogramos. O sea, que la vaca A destetará en su próximo parto con un peso por encima de 6 kilogramos más que la vaca B. Entonces, si yo estoy seleccionando animales, puedo comparar entre la vaca A, entre la vaca B, entre la vaca C. Y hay programas computacionales que hacen esto. Pero nosotros tenemos que saber interpretar esa situación. El programa nos va a dar pues el resultado, pero no, si no sabemos interpretar, no sabemos cómo se ha hecho, entonces es difícil de poder, digamos, aplicar situación. Por eso es que si nosotros podemos comparar entre todas estas vacas, si estamos haciendo un descarte, entonces podemos comparar entre cada una de estas vacas y sus pesos que tienen acá. Ya tenemos el valor de la repetibilidad, que es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, doctor, se entiende. Sí, doctor. Bueno, entonces ahí hemos terminado. Hasta ahí es el examen. Mañana. Alguien me estaba pidiendo que sea el examen el viernes, entonces mañana pasaríamos clases. Normal. ¿Qué dicen ustedes? Mañana está bien el examen. Mañana está bien, doctor. Ya, normalmente va a ser en la noche, como siempre hemos dicho, ¿sí? A las 9 de la noche, ¿está bien? Sí, doctor. Sí, doctor, está bien la hora. Ya. Mañana a las 9 y bueno, el viernes descansamos normalmente. Vamos a avanzar ahora un poco más sobre el tercer capítulo, ¿sí? Pero hasta aquí va a ser el examen que corresponde al segundo capítulo. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Está bien, doctor.